ocurriendo que millones de personas, y me incluyo, se están infectando de nuevo. Una nueva forma del coronavirus surgió, con nuevos peligros, y está avanzando muy rápidamente. Hoy tengo buenas y malas noticias. Te cuento que esta es la forma del coronavirus más contagiosa desde el inicio de la pandemia, y quizás sea el virus más contagioso de todos los tiempos. ¿Qué síntomas produce este virus? ¿Es verdad que esta nueva forma puede infectar y causar inflamación grave del pulmón de la misma forma que lo hacía Delta? ¿Sirve la tercera dosis contra este virus? ¿Quiénes deben aplicarse la cuarta dosis? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Y qué síntomas produce el Long COVID? Hola a todos, soy el Dr. Veller y tengo datos reveladores sobre todo esto. La variante BA.5 es una nueva forma de la variante Omicron. Se trata en realidad de unas subvariantes de este virus. La OMS la ha clasificado como variante que preocupa por tener mutaciones únicas, algunas de ellas preocupantes, que le dan la habilidad a este virus de infectarnos mucho más fácilmente y por eso se contagia mucho más. Pero el peligro acá es que un experimento reveló que esta nueva forma podría infectar al tejido pulmonar y causar casos graves de neumonía e inflamación en el pulmón de la misma forma que lo hacía la variante Delta. Enseguida te voy a aclarar todo esto. Primero déjame decirte que por suerte la mayoría de las infecciones por este virus no da síntomas, es decir, son infecciones asintomáticas. Ya te voy a contar más adelante que incluso siendo infecciones asintomáticas existe riesgo de que estas personas desarrollen Long COVID o secuelas. Es un poco raro de entender, pero ya te lo voy a explicar. Ahora, cuando la infección aguda causa síntomas, estos son tos, malestar, fatiga intensa, dolor de cabeza, la mayoría de las veces leve, fiebre que oscila entre 38 y 39, secreción en la nariz, dolor de garganta y todavía puede dar alteraciones del olfato y del gusto. Parece un resfrío o una alergia, pero la moraleja acá es que por más que vos creas que tengas esos problemas, debes testarte igual porque puede ser COVID y puede ser esta nueva variante. Y al testarte y hacer el diagnóstico, evitas así contaminar a otras personas más vulnerables. Ahora, cuidado con estos signos de alarma peligrosos que indican gravedad. Falta de aire o baja oxigenación, incluso sin sentir falta de aire. Una condición llamada hipoxemia silenciosa. ¿Cuánto es el nivel normal de oxigenación? Depende del país y depende del nivel del mar a donde vivas. Cuidado también con los vómitos intensos, mareos, síntomas de hipotensión, fiebre que no baja con los medicamentos comunes o descompensación de cualquiera de tu patología de base. Alerta también con dolor al respirar o dolor en las pantorrillas. Esto puede indicar trombosis y todavía vemos casos graves. Es importantísimo tener en casa un oxímetro de pulso para ver la oxigenación. Esta y todas las otras variantes son más peligrosas en los ancianos, en las personas que tienen enfermedades crónicas y principalmente en aquellos que no están vacunados. Y con esto me refiero al calendario completo, por lo menos 3 dosis, independientemente de tu edad. Ya sobran estudios y datos que muestran claramente el mayor riesgo que tienen las personas no vacunadas. Enseguida te voy a contar quiénes deben aplicarse la cuarta dosis y vamos a hablar de los efectos secundarios a corto y a largo plazo. ¿Podemos reinfectarnos si ya te dio COVID previamente con alguna de las otras variantes? Sí, y lo que ocurre es que BA.5 tiene mutaciones claves justo en el lugar en donde los anticuerpos deberían bloquear la infección. Entonces, si ya tuviste una infección previamente y tenés anticuerpos, esos anticuerpos pueden no protegerte. La inmunidad natural no protege contra esta infección. Y si te contagias de nuevo, ¿es más grave? La respuesta es no. No depende de cuántas veces te contagies, sino de la secuela que te dejó la primera infección o de tu condición de salud previa, si tenés diabetes, problemas cardíacos y sobre todo si no estás vacunado. Incluso muchos que se reinfectan son asintomáticos. ¿Y qué ocurre con el grado de protección de las vacunas contra esta nueva forma del virus? Bueno, también sabemos por datos actuales que los anticuerpos generados por las vacunas son menos efectivos para evitar la infección por BA.5. Ahora, estamos hablando acá de las infecciones sintomáticas. Las vacunas siguen protegiendo contra los casos graves y las muertes y existen datos claros de esto. Quienes están vacunados mueren menos, tienen menos complicaciones, menos necesidad de ingresar a cuidados intensivos, menos trombosis, menos tormenta de citoquinas, inflamación grave, menos
long COVID, ya te lo voy a contar, y por supuesto, menos neumonías graves. Fíjense esto, sin tener en cuenta la edad o la condición de salud previa de la persona, hay datos que muestran que quienes no están vacunados tienen por lo menos 2 veces más riesgo de internarse, sufrir complicaciones graves por este virus. Y no solamente por esta variante, sino por las otras que están circulando actualmente. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué los vacunados se mueren menos? Bueno, cuando el virus entra a tu organismo y te infecta, es decir, cuando los anticuerpos fallaron en bloquear la infección del virus, existe otro brazo de la inmunidad llamado inmunidad celular. Son los linfocitos que van a atacar a ese virus que ya te infectó, evitando que el virus se disemine, que avance por tu organismo. Y este brazo de la inmunidad es muy bien estimulado por las vacunas. Por eso los vacunados se pueden infectar, tener síntomas leves, pero van a sufrir mucho menos complicaciones. Además, el tiempo que se tarda en eliminar al virus del organismo, es decir, la carga viral, es mucho menor, de menos días, en los pacientes que están vacunados. Por lo tanto, los vacunados contagian menos por menos tiempo. Ahora, en general tenemos excelentes noticias. Lo que se está viendo actualmente con respecto a esta variante y las otras que circulan junto, como por ejemplo BA.4, es que hay más infecciones, pero menos muertes y hospitalizaciones. Al parecer, esta nueva forma del coronavirus causa síntomas más leves y más cantidad de casos asintomáticos. Lo que ocurre es que el virus está más adaptado a nuestro organismo, además de tener una gran cantidad de personas ya inmunizadas. Todo esto hace que se reporten menos muertes. Actualmente, la mayoría de las internaciones y muertes ocurren con Omicron y no por Omicron. Es decir, la persona se fue al hospital y se internó por algún otro motivo y se les detectó el virus por hacer hisopados de rutina. Fíjense, esto que está acá es el pulmón y esto acá son los bronquios y la vía aérea superior, es decir, la boca, la garganta, la nariz. Las primeras variantes que surgieron del coronavirus, desde la forma madre en Wuhan hasta la variante Delta, infectaban mucho más al pulmón, causando neumonías graves, tormenta de citoquinas, microtrombosis, trombosis masivas, miocarditis y una serie de otras complicaciones gravísimas. Ahora, las primeras formas de Omicron mostraron, según los experimentos, que eran mucho más afines de infectar a la vía aérea superior, les puse acá en verde, es decir, la nariz, la garganta, los bronquios, causando mayor cantidad de cuadros de resfriados, bronquitis, sin afectar tanto al tejido pulmonar. Por lo tanto, causando menos neumonías, menos problemas de la oxigenación, menos necesidad de intubación, de internación en UTI y de muertes. Ahora, el peligro alrededor de BA5 y BA4 es que un estudio en Tokio hecho recientemente mostró que quizás estas dos formas del virus tengan una mayor habilidad por infectar el tejido pulmonar, al igual que lo hacía Delta. Yo lo voy a poner entre preguntas acá, porque el experimento todavía no fue revisado por los especialistas y además fue un estudio hecho en hámster. En la vida real lo que está ocurriendo es que realmente se están reportando mucho menor cantidad de muertes e internaciones causadas por el virus. Y ojalá no me esté equivocando y continuemos con estas excelentes noticias. De igual modo, no hay que bajar la guardia. Ya te cuento quiénes deben aplicarse la 4ª dosis, pero primero, si andás muy fatigado, te sentís con un cansancio extremo, tanto física como mentalmente, tenés problemas de insomnios, te surgió diabetes o problemas en la tiroides después de una infección por coronavirus, incluso semanas después, podés tener long COVID. Y créanme que esto es común. 1 de cada 5 adultos infectados pueden sufrir esta patología. Pero por suerte, la infección por las variantes de Omicron causa mucho menos secuelas que la variante Delta y las anteriores. Esta condición es mucho más frecuente en las personas graves que estuvieron en la unidad de terapia intensiva por mucho tiempo, en las personas que no están vacunadas, pero puede ocurrir en cualquiera. Incluso, y esto es un dato importante, incluso en aquellas personas que no tuvieron síntomas de COVID. Es decir, tuvieron contacto con alguien que estaba sintomático, se hicieron el test y les dio positivo, pero no tuvieron ninguna manifestación clínica. Semanas después puede surgir fatiga, malestar, mucho cansancio, incluso problemas en la tiroide, diabetes. Algunas personas tienen problemas cardíacos. Si bien esto es más raro, puede ocurrir. Ahora, les quiero aclarar que el long COVID no ocurre por una infección crónica por coronavirus. Lo que ocurre en realidad es una inflamación o un desequilibrio en tu organismo. Cuando el virus te infecta, en algunos casos él no se limita a las vías aéreas o al pulmón. Él genera una respuesta inflamatoria que termina afectando a varios órganos y sistemas. Después que pasa el periodo agudo y
tu cuerpo elimina el virus, la inflamación puede persistir generando síntomas de fatiga crónica, problemas en el sueño, problemas en la memoria. Algunas personas quedan con tos por mucho tiempo, falta de aire o cansancio, alteraciones de la glucosa en sangre, incluso problemas psiquiátricos, ansiedad, depresión. Muchos quedan con secuelas para sentir los gustos o los olores. Algunas personas tienen picos de fiebres inexplicados, mareos, incluso cambio en el ciclo menstrual. Se reportaron también manchas en la piel que vienen y van y que uno no lo puede explicar, parecen alergias. El tratamiento acá es la rehabilitación y depende del problema que te haya quedado. Lo primero es fundamental pasar por una evaluación médica para ver si el problema principal quedó en los pulmones, en el riñón, o si tenés anemia o algún problema en el páncreas generando diabetes, en la tiroides, y después de hacer el diagnóstico de la secuela, establecer el tratamiento. Ahora, la actividad física después de la liberación por tu médico y la alimentación saludable, una dieta rica en plantas, antioxidante, antiinflamatoria, con muchos colores, es fundamental para cualquier tipo de secuela. Lo normal después de una infección por coronavirus es que los síntomas se recuperen en 1 a 2 semanas, a veces antes, a veces un poco después, se tolera hasta 4 semanas. Si alguno de los síntomas, cualquiera de ellos, persiste por más de 4 semanas, es allí cuando debes buscar atención médica porque podés tener long COVID. ¿Y cuánto dura este problema? Bueno, en la mayoría de los casos dura de entre 3 y 6 meses, pero se reportaron casos en donde quedaron secuelas provocando síntomas incluso incapacitantes con pérdida laboral y otras cuestiones por más de 1 año. Cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Para quién? Bueno, se recomienda para aquellas personas que tengan más riesgo de ya sea perder la inmunidad contra el coronavirus o de tener una infección más grave por estar más expuestos al virus o tener una condición de salud previa. Entonces, ¿quién debe aplicarse? Personas de 65 años o más, pacientes que tengan enfermedades crónicas como diabetes, problemas renales, cáncer, que tienen quimioterapia, trasplantados, personal de la salud, médicos, enfermeros, personal de laboratorio. Ahora, ¿quién debe aplicarse o no? Depende mucho del país y la disponibilidad de vacunas. En algunos lugares se recomienda en todos los adultos, pero donde se vio que realmente podría tener más beneficio es en las personas de más riesgo. ¿Cuáles son los efectos adversos de la vacuna contra el COVID? Actualmente ya se aplicaron más de 11.700 millones de dosis y los efectos secundarios reportados son en su gran mayoría leves. El riesgo de tener trombosis, miocarditis o algún evento grave es mucho mayor si te da COVID a que si te vacunas. Por eso decimos que las vacunas son seguras y efectivas. Sin hablar de que el riesgo de internarte, hospitalizarte, morir e incluso tener long COVID, secuelas, es mayor en aquellos que no están vacunados. ¿Y cuántas dosis más hacen falta? ¿Se viene la quinta, la sexta dosis? Bueno, es probable que la cuarta sea la última de este año. Posteriormente, quizás la vacunación contra el coronavirus sea anual, a menos que surja una vacuna universal que sea efectiva contra todas las cepas y variantes que existen y también aquellas que no existen todavía. Esto es posible de hacerse y algunos laboratorios ya están trabajando en ellas, la famosa vacuna universal. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de las vacunas contra el coronavirus? Bueno, simplemente no los hay. Ya llevamos más de 1 año aplicando vacunas en cantidades inmensas y no se reportaron efectos a largo plazo. Todo esto según los datos oficiales. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Te pido por favor que me dejes tu comentario, activa las notificaciones, suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.